Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra femenino para repasar la actualidad de todos nuestros equipos en una apasionante jornada en todas las categorías y que comenzamos, como viene siendo habitual, por la Primera División, por la Liga F y por el equipo revelación, por el Madrid Club de Fútbol Femenino, que nuevamente vuelve a ser sobresaliente, vuelve a ser matrícula de honor en una jornada, pues un equipo que ya ha cumplido con creces los objetivos, que es mantener la categoría y lo ha hecho ya hace alguna semana, con lo cual pues todo lo que viene ahora son regalos como el que nos dejó en este fin de semana ganando 1-0 al Levante, ni más ni menos que al Levante, un equipo que además pues venía con todo, con el segundo puesto y esa lucha con el Real Madrid y también tratando de mantener la distancia contra el Atlético de Madrid. Jornada redonda para todos los equipos madrileños porque todos ganaron y además el Madrid Club de Fútbol Femenino pues hizo favor, entre comillas, a los otros dos conjuntos capitalinos. El golazo del Madrid Club de Fútbol Femenino lo hacía Kundananji, la pichichi blanca, al borde del descanso. Merece la pena ver el gol, está por redes sociales, un contraataque que llevó perfectamente ella y antes de entrar en el área soltó un chupinazo tremendo por alto que fue un golazo imparable para el Madrid Club de Fútbol Femenino, como decimos, que a la postre valían los 3 puntos. Aprovechó el Real Madrid este tropiezo del Levante, venían igualados hasta esta jornada, y se reencontraba con el gol y con la victoria frente al otro Levante de la categoría, el Levante de Las Planas, el equipo catalán, recién ascendido y al cual el Real Madrid le ganaba 3-0. Los goles de la colombiana Linda Caicedo, último fichaje, la jovencísima jugadora que se estrenaba en Liga, que ya lo había hecho en Copa de la Reina y que apunta desde luego muchísimas maneras. Un gol celebrado con un alegre baile y ya se empieza a comparar sus bailes con los de Vinicius. El 2-0 y también muy prontito, antes del minuto 20 los 2 goles, lo hacía Caroline Weir, la máxima figura, al menos esta temporada del conjunto blanco, la jugadora yo creo que le ha dado ese salto de calidad al Real Madrid esta temporada, pero a pesar de estos 2 goles de los 2 grandes fichajes del Real Madrid, lo mejor estaba por venir y vino casi al final, pasado el minuto 80, cuando la otra Caroline del Real Madrid, la danesa Moller, se sacaba un zapatazo desde el centro del campo que entraba como como un obús por la escuadra en la portería del conjunto catalán, cerraba el resultado, cerraba el marcador y cerraba los 3 puntos que le sirven de mucho al Real Madrid. En este partido se lesionaba con rotura de peroné Claudia Zornoza, a la cual desde aquí pues la deseamos una pronta recuperación y la mandamos muchos ánimos. Gran partido también en Alcalá de Henares, la gran goleada de la jornada corría a cargo del otro equipo madrileño, del Atlético de Madrid, que ganaba 6-2 al Valencia, en un partido que no fue tan sencillo como indica el resultado, puesto que al descanso se llegaba con 1-1, se adelantaba Maitane para el Atlético de Madrid, empataba el conjunto Che, y ya en el segundo tiempo y de penalti, Eva Navarro hacía el 2-1, inmediatamente después el 3-1 corría a cargo de Agibalde, y la gran protagonista del conjunto del Atleti en esta jornada, la cordobesa Lucía Moral, hacía doblete, el joven fichaje de esta temporada, cerrando la cuenta Bárbara Latorre. Vemos la clasificación de esta primera división, de esta Liga F, en el que el Real Madrid recupera el segundo puesto en solitario, merced a la derrota del Levante frente al Madrid Club de Fútbol Femenino, recorta 3 puntos al Atlético de Madrid, que jornada a jornada y ganando sus partidos, desde luego ya abre una puerta a la esperanza de clasificarse para la Champions, e inmediatamente después, en quinta posición, pues el Madrid Club de Fútbol Femenino, como decimos, un equipo sobresaliente esta temporada, matrícula de honor, la mejor de su historia y desde luego, semana a semana demostrando que tiene un plantillón y un equipazo. Cerramos este capítulo, digamos, de la primera división de la Liga F comentando que, hay parones por selección, por partidos de la selección española que juega en Ibiza y
que ya como último preparativo de cara al próximo Campeonato del Mundo, bueno, pues en la lista de Bilda no aparece ninguna de las famosas 15, de esas que mandaron el email diciendo que no se encontraban en una situación apta, idónea para acudir a la llamada de la selección. No hay ni perdón ni se acercan posturas, por tanto prácticamente estas 15 futbolistas van a quedar fuera del Mundial. La que sí ha reaparecido es Irene Paredes. En su momento no fue de las que firmaron pues ese comunicado, las que mandaron ese email diciendo que no podían ir. Así que ella, pues de momento sí que está en la selección. Veremos a ver cómo sienta, digamos, al resto de la vieja guardia, pues que Irene haya aceptado la llamada. En principio, bueno, pues también con Alexia Putellas a ver qué ocurre cuando salga de su lesión. Comentamos ahora el resto de categorías. Y resto de categorías que comenzamos por la primera federación y con el Rayo Vallecano, un equipo completamente en racha, un equipo que está saliendo de los puestos de descenso y que jugaba una auténtica final en este fin de semana en Oviedo frente a todos de los equipos implicados en la zona de descenso y además justo el equipo que está inmediatamente por debajo. Era, volver a pasar pues por una temporada, por unos partidos en una situación de sufrimiento si se perdía, mantener un estado, digamos, de alerta si se empataba y tener un gran respiro si al final este partido se ganaba. Y se ganó 0-1 con gol de Sumaila en el minuto 54, en el segundo tiempo. Y el Rayo Vallecano demostró pues todo ese coraje, todo ese amor por ese escudo que lleva, porque siempre vamos a recordar el penoso inicio por todas las circunstancias que acompañaron, pero además prácticamente sin puntuar, y estas futbolistas lo están sacando adelante, pero además con nota, ya prácticamente, como decimos, viendo un poquito lejos el descenso, y quién sabe si les da tiempo llegar a playoff, pero al menos en esta parte de zozobra de un club como el Rayo Vallecano, que no merece ni muchísimo menos por la historia que tiene militar en la categoría en la que está y mucho menos en la circunstancia inicial, con todos esos problemas, un 10 a las jugadoras, que son las que lo están sacando adelante y las que se están dejando el alma y la piel. Desde Murga, la portera, que además ha estado en nuestro programa en alguna ocasión y que deja la puerta a cero últimamente bastante, a toda esa defensa comandada por una de las capitanas, Portero, también otra de nuestras invitadas en Balón a Tierra, por esos fichajes pues que han venido en este último tramo de la temporada. Tenemos ahí pues a Coronel, tenemos a Sismanowski, Bruna, un equipo con también canteranas, Mónica Braojos, pues un equipazo, Iris Ponciano, etcétera. Muy bien el Rayo, muy bien las jugadoras, y vemos esa clasificación en donde, pues ya se despega, como estamos viendo, de los últimos puestos con una diferencia ya de puntos que al menos da colchón y margen pues para tener algún tropiezo. Vamos a la segunda federación. Y en la segunda federación vamos a empezar por el Grupo Norte, como hacemos habitualmente, porque digamos que ha sido el grupo, la categoría que más ha dado que hablar, y ahora lo vamos a ver enseguida. Para empezar, gran triunfo del Real Madrid B, que sigue en la pugna con el Europa por el primer puesto. Ganaba en Vigo 1-3 al Sárdoma con doblete de Sara Martín, muy buenos goles, y también un gol muy bonito de Belén Peralta, que hacía una vaselina a la guardameta local. Como comentamos y luego veremos en la clasificación, ahí sigue la pugna del Real Madrid en los primeros puestos. El Torrelodones perdía 3-4 frente al Español B. La próxima jornada podría ser ya la del descenso matemático, por tanto poco que hablar del conjunto serrano, porque vamos a centrarnos en el gran partido de la jornada, en el semipartido, en el pseudo partido entre el Getafe femenino y el Atlético de Madrid B. Decir que el resultado acabó con 0-4, ganó el Atlético de Madrid B, en un partido que vamos a ver si somos capaces de explicarlo rápidamente, porque es algo insólito lo que ocurrió. Se suspendió en el minuto 58, es decir, solo se jugaron ni una hora de partido, puesto que el conjunto local, el Getafe femenino, se quedó con menos de 7 jugadoras.
Por tanto, según el reglamento, el partido ha de suspenderse. ¿Y por qué se quedó con 6 jugadoras concretamente? Pues porque en el minuto 15, penalti a favor del Atlético de Madrid B, que marcaba Sara Martínez, roja por mano a Silvia Peñalver y protestas de una jugadora que, bueno, pues a buen seguro, y luego comentaremos un poco el porqué, no tiene mucho sentido todo lo que ocurrió. Pau, la ex del Atlético de Madrid, ex de Primera División, protesta el penalti, tarjeta amarilla. Reyes Moreno anota el 0-2 para el Atlético de Madrid B, ya con 10 jugadoras el conjunto local, y llega el momento cumbre, el de 0-3, gol de Dana Benítez, por cierto, provocando en la celebración, y nueva protesta de Pau, segunda amarilla, tarjeta roja. Tarjeta roja también para el AINE y tarjeta roja también para el delegado, para Jorge Blanco. Es decir, minuto 31, 0-3 y el Getafe se queda con 8 jugadoras. Bueno, está claro que las protestas se pueden aguantar más, se pueden aguantar menos, pero era una auténtica final. Una jugadora como Pau, bueno, pues está claro que tiene ascendencia, que tiene voz, que tiene voto y que quizá el arbitraje deba tener esto en cuenta. No se puede dejar en un partido así a, bueno, pues a un conjunto con 9 jugadoras a la media hora, porque van a venir más protestas y porque hay que saber llevar los partidos. Al final, el 0-4 en el segundo tiempo y el Getafe femenino hizo 4 cambios de golpe y al minuto pues 2 jugadoras se retiraron lesionadas para no seguir jugando porque ya era una pantomima. Antes de entrar en el repaso en Grupo Nacional, terminamos por comentar que aparte de ese gol de Dana Benítez, Laura Viñas hacía el 0-4, a partir del cual, como decimos, pues el Getafe femenino, bueno, pues amparándose en el reglamento, pues buscó la manera de acabar con ese esperpento, con un 0-4. No decimos realmente que la culpa sea del Atlético de Madrid, ni mucho menos. Tampoco hemos estado allí como para poder decir que el arbitraje fue nefasto, pero sí para que tengamos una reflexión en partidos de este tipo que se están jugando tanto, que era una final. Bueno, pues por los puestos de arriba, lo primero, aplicar el reglamento, bueno, pues con la circunstancia que hay, de una manera tan tajante. Las protestas muchas veces, bueno, pues, en fin, depende quién te las haga, se mira para otro lado. Bueno, pues un poco saber que las futbolistas están al 100, vamos, al 300% en un partido así. Quizás falta un poco de mano izquierda. El hecho es que 58 minutos y se acaba un partido. Tremendo. Vemos, bueno, lógicamente, como decimos, en el acta queda reflejado todo esto, las protestas, en el minuto 35, es decir, ya con las 3 expulsadas, con el 0-3, pues también tuvo que intervenir la seguridad porque, bueno, pues contra una de las asistentes, un aficionado, pues hubo momentos ahí de tensión. O sea, lo que pudo ser una fiesta de partido se convirtió pues en algo muy feo, en algo que no queremos volver a ver y en el que lamentablemente nuestros equipos estuvieron implicados como protagonistas en este 0-4 Getafe femenino Atlético de Madrid B. Vemos la clasificación. En esa clasificación, aún, puesto que este partido oficialmente se da como suspendido, no están los puntos para el conjunto colchonero, pero lo que sí vemos es ese Europa líder con Real Madrid B inmediatamente después, también lo estará el Atlético de Madrid B y queda un poquito rezagado ya el Getafe femenino. Pasamos al Grupo Sur. En el Grupo Sur, bueno, pues Dina hacía el 1-0 para el Madrid Club de Fútbol femenino B, pero remontaba el Valencia, el equipo de Natalia García, a la cual mandamos un saludo desde aquí, compañera de algún curso de fútbol femenino y que tan brillante papel está desarrollando desde hace años en el Valencia, ahora como bueno, pues primera entrenadora del B. 1-4 ganaba el Valencia B, como decimos, y vemos la clasificación en donde el Baleares adelanta
al Madrid Club de Fútbol Femenino B en ese primer puesto, pero que seguimos ahí, en la pomada, en ese puesto de playoff para el ascenso. Pasamos a Nacional. En Nacional hubo de todo. Futbolellas perdía 3-1 en Salamanca. Sara Viñas hacía el 2-1 de penalti, que parecía que podía acercar al conjunto de Torrejón al empate, pero finalmente otro gol del conjunto charro dejaba los puntos en casa. También perdía el Olímpico de Madrid o Las Rozas Club de Fútbol Femenino 1-0 en Daimiel contra un equipo muy necesitado de puntos. Derbi entre Olimpia Las Rozas y Rayo Vallecano B, que se quedó en Las Rozas, gol de Noelia Llamas en el minuto 62, permite al Olimpia Las Rozas seguir en los puestos altos de la tabla, y al Rayo B, bueno, pues volver a estar ahí en puestos en los que tendrá que mirar de reojo el coeficiente con otros grupos, puesto que tiene un colchoncito con los puestos de descenso directo. Bueno, una gran victoria del Madrid Club de Fútbol Femenino C, que ganaba 1-4 al colista y descendido San Miguel de Plasencia, con 2 goles de su pichichi, de Nerea Sánchez. También marcaba otra de las goleadoras del Madrid C, Natalia Díaz, y Raquel Aira, una jugadora que también ha estado en balón a tierra en temporadas pasadas. 2-2 empataba el Samper en Badajoz frente al Santa Teresa B, con gol, como no, de la pichichi del grupo, de Eli Estrada, que hacía el 1-1 de manera inmediata en el minuto 5 al 1-0 del conjunto local, y ocurrió lo mismo pero al revés al final del partido. Ajar Marci hacía en el 75 el 1-2 para el Samper, pero 5 minutos después empataba el Santa Teresa, dejando las tablas en el marcador. Acabamos este repaso a los partidos de Nacional con el triunfo del Pozuelo 1-2 en Guadalajara frente al Dinamo. También una victoria muy al final del partido. Julia Muñoz hacía el primer gol del Pozuelo, la ex del Rayo Vallecano, en el minuto 50. Y ya en el minuto 85, pues otra ex del Rayo y otra goleadora la semana pasada del Pozuelo, Adriana Morcuende, Adri, hacía el 1-2 en ese momento, y al final el que otorgaba los 3 puntos tan importantes para el Pozuelo. Porque vemos la clasificación, y en esa clasificación el Atlético de Madrid C, bueno, imparable en el primer puesto. Bueno, el Atlético de Madrid C, que no hemos comentado, que ganaba 0-1 al Lince, y que lo hacía gracias al gol de Emma Moreno muy al final del partido. Ojo con este triunfo, que parecía más sencillo, de unos equipos también que está en descenso. Como decimos, clasificación, vemos al Atlético de Madrid C líder, y ahí al Olimpia Las Rozas, al Sport Extremadura y al Pozuelo, junto con el Madrid C, pugnando, bueno, pues ver por si pueden llegar a ese puesto de ascenso.